Bienvenidos a esta quinta reunión de asesores conectados. En esta reunión vamos a ver un informe que quedó pendiente de la clase pasada, que es el informe de máquinas en sus dos versiones, la versión general y la versión detallada. Vamos a ver también lo que es el administrador de software, que es un programa que se puede descargar de Operation Center para actualizar el software de las pantallas generación 4 y generación 5. También vamos a ver la sección de archivos, que es la que nos permite administrar todo el flujo de archivos entre el centro de operaciones y las maquinarias que mandan sus archivos, o entre algunas otras aplicaciones que se pueden vincular con centro de operaciones pasándole archivos con un pendrive o de alguna otra forma. Y también vamos a ver lo que es el Data Manager, que es un ayudante para la importación de datos, para lo que es los datos que vienen de maquinaria cuando se los baja por medio de un pendrive. Empezamos con lo que es informes de máquina. La aplicación que vamos a usar para esto está en el menú Analizar. Bajando ese menú tenemos la opción que dice Informes de máquina, que funciona solamente cuando hay máquinas conectadas. Ahora lo vamos a ver en la presentación, ya que en los datos de ejemplo no tenemos máquina conectada. De acá después, desde el apunte, pueden guiarse sobre cómo hacer en cuanto puedan ver una cuenta que tenga máquinas conectadas. Menú Analizar, Informes de máquina, nos va a presentar esta pantalla en la que si todavía no se generó ningún informe aparece la pantalla vacía. Para crear un nuevo informe, mediante el botón Añadir informe, nos aparece un menú que va a ser diferente según el tipo de informe que seleccionemos acá en tipo de informe. El menú normal para la mayoría de los informes es bastante largo, por eso yo lo puse acá como que continúa. Y los tipos de informe que podemos sacar son de conectividad de máquina, de horas de trabajo de motor, de paquete de datos de maquinaria, de planes de mantenimiento, si es que la máquina tiene algún plan de mantenimiento, de transferencias pendientes. Eso se usa más que nada en el concesionario cuando hay que transferir los módulos de telemática, los MTG, para transferirlos de una cuenta a otra, y de utilización de máquina. Eso en cuanto a lo que es el tipo de informe. La frecuencia del informe puede ser una vez, que se saca el informe una sola vez y ya no es periódico. Después puede ser diario, semanalmente, mensualmente, o si elijo la opción todos, me genera informes periódicos para la parte diaria, semanal y mensual. Estos dos informes que están en amarillo, paquete de datos de máquina y transferencia pendiente, tienen un menú un poco distinto del que vemos acá. Este menú que vemos acá es común a estos cuatro que están en blanco. Para los otros dos informes tenemos menús que son ligeramente distintos. Básicamente lo que requiere cada menú es que se le ponga la información que tiene un asterisco al lado. Esos son los datos obligatorios para generar el informe. Este informe se puede ver en pantalla y además se puede recibir por correo electrónico si uno selecciona una organización a cual mandarle el correo electrónico. Lo que podemos personalizar es, bueno, el tipo de informe, o sea, el formato del informe, si va a ser CSV, PDF, Excel. El confeccionar es en realidad marca, es para filtrar por marca en caso de que tuviéramos maquinarias de otras marcas. Tipo sería el tipo de maquinaria, cosechadora, tractor, pulverizador. Modelo ya sería algún modelo específico, y etiquetas si es que las hubiera, que las etiquetas eso se gestionan en la vista de máquina del mapa principal del centro de operaciones. Todo esto que está acá, desde marca, tipo, modelo y etiqueta, son filtros, por si queremos filtrar solo por una maquinaria o por algún conjunto reducido de maquinarias. En los otros informes solo nos da para elegir, por ejemplo, en el de transferencia pendiente, solo el formato del informe, y en el de paquetes de datos de máquina nos da para elegir la máquina y un intervalo de fechas en la cual quiero sacar el informe, porque es muy parecido al informe detallado. Necesita tener un rango de fechas entre el cual sacar el informe. Estos informes nos pueden presentar los datos de dos formas. En pantalla, como vemos acá, por ejemplo, el informe que se llama de utilización. Acá tenemos filtrado por una sola maquinaria, o sea, los filtros que generaron el informe tenían solamente una maquinaria, y nos da para el rango de fecha elegido
cada valor de esto que vemos en el encabezado, que es las horas en ralentí, horas en transporte, hora en trabajo. Lo demás son consumo de combustible, litros consumidos en ralentí, transporte, trabajo y totales. Y la última posición conocida en latitud y longitud. Esto nos lo presenta en pantalla, pero si nosotros seleccionamos una frecuencia, ya sea diaria, semanal o mensual, nos lo puede mandar por mail al que está asociado a la organización de Operation Center. Otro tipo de informes son los que se pueden exportar, como ser el de paquete de datos de máquina. Ese informe no nos lo va a mostrar en la pantalla, pero si tocamos sobre esta flecha, genera el conjunto de archivos CSV que va a exportar, lo pone disponible para descargar y se genera un archivo zip, ¿sí? Paquete de datos con la fecha, que adentro tiene estos archivos CSV que son hora de motor, hora de operación, localización y medidas en general, que tiene todos los informes del informe detallado que vamos a ver en un momento. Esto, si lo abrimos, tiene toda esta información para el rango de fecha que hayamos elegido acá. La otra forma de sacar estos informes es del panel de datos de máquinas. Con panel me refiero a la parte de Operation Center. El panel de datos principal lo vemos tocando sobre alguna de las maquinarias, que sean maquinarias que están conectadas. Se nos presenta este panel de datos básicos de la maquinaria y acá podemos filtrar en principio por, qué sé yo, por los 30 días corrientes. Si bien acá no tenemos los permisos para ver los datos, acá nos mostraría en una línea de tiempo las horas de uso en cada día de estos 30 días de la máquina, más algunas otras cosas. Y al final de todo está este acceso directo a ver todos los datos, que ahí es donde tenemos la mayor cantidad de datos sobre los cuales podemos sacar el informe. Cuando tocamos sobre una maquinaria, nos va a dar este panel con el historial de uso, esto sí sacado de una maquinaria real que tiene su uso, y con este vínculo a ver todos los datos, nos abre el informe detallado, que lo vemos a continuación. El informe detallado se puede abrir en el mismo lugar de la página, o lo abrimos en una pestaña nueva y tiene este aspecto, en el que le vemos varios paneles de datos para la maquinaria elegida y para el rango de fechas elegido. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es de hace 2 años, desde el 4 de abril hasta el 29 de mayo, que corresponde con la cosecha de soja. Normalmente a este rango de fecha lo podemos poner analizando esta línea de tiempo en la que vemos entre qué día y qué día trabajó la máquina. Entonces acá esto se lo puede hacer más largo, o sea, se pueden poner 30 días así de cada mes y pasarse por todos los meses en los que trabajó la máquina y vemos cuándo empezó a trabajar y cuándo terminó. Y a ese rango de fecha lo ponemos acá. Una vez elegido el rango de fecha, nos va a dar todos estos paneles con valores que pueden ser. Esto, por ejemplo, es el ajuste, el último ajuste que tuvo la máquina, que es la apertura de Sarandon. Entonces, despeje de criba de Granza es apertura de Sarandon. El último ajuste que tuvo es 22. En la apertura de Saranda, el último ajuste que tuvo es 6. Y la apertura de camisa, que es separación de la trilladora, el último ajuste que tuvo fue 36. Después hay algunos otros valores que totalizan, como ser en el rango de fechas se consumieron 14 mililitros de gasoil y el consumo en litros por hora fue 58 litros por hora. Recuerdo que este informe no brinda lo que es datos agronómicos. No lo refiere ni a la hectárea ni a la producción. Son solo datos de máquina. O sea, en lo que es consumo vamos a tener solamente litros por hora. O sea, litros totales o litros por hora. Después, las temperaturas máximas y promedio de aceite hidráulico y de refrigerante. El tiempo de carga del motor, que es de las horas totales que se usó, cuántas horas estuvo en cada rango de funcionamiento del motor. El uso de alguna de las tecnologías, como decir el Active Yield, que es la calibración automática de la balanza. Acá dice cuántas horas tuvo en cada caso funcionando el Active Yield. Después, tiempo en tipo de plataforma. Si la máquina está conectada a un tipo de plataforma reconocida, nos va a decir cuánto tiempo estuvo en esa plataforma. En este caso estuvo
Seguramente la número 3 debe ser un draper, o sea, un cabezal de cortina flexible, que fueron todas las horas. Y hay más todavía, están los tiempos de cosecha, las horas de separador, cuánto estuvo trabajando en soja, que en ese periodo trabajó 177 horas, que todas fueron en soja. Y este es el total de horas de separador, que se ve que es una máquina muy nueva que tiene 570 horas de separador recién. Después los tiempos de marcha de las características tecnológicas, como ser Active Yield, Auto Track, el copiador de terreno, que es control de altura automática de plataforma flexible, Hard Smart, interruptor de transporte en carretera, el mantener automáticamente, que es el Auto Maintain, o sea, todas estas cosas son de Combine Advisor. Acá nos dice cuánto tiempo estuvo encendido y cuánto tiempo estuvo apagado. Cada una de estas características tecnológicas de la máquina. Después hay otro resumen detallado de la máquina, que es muy largo y muy completo. Las velocidades en general de la máquina, como ser velocidad de avance, velocidad de varios ejes, como ser el pateador trasero, el desparramador derecho, desparramador izquierdo. O sea, son todas las últimas velocidades registradas de molinete, velocidad de rotor, etcétera. Todo queda como parte del informe. Y los consumos de combustible, las horas y otros parámetros particularizados para ralentí, trabajando y transporte. Todo ese informe detallado de máquina tiene en cada uno de estos parámetros que vemos acá, que están subrayados, cada ítem de estos subrayados, si yo hago clic en un valor de esto que esté subrayado, me despliega un detalle en el que puedo ver para el rango de fechas elegido, me lo divide en varios subrangos y totaliza los valores para esas divisiones internas que hace de ese rango. Por ejemplo, lo que es el combustible consumido en litros. Entonces, de ese rango de fecha me lo divide en diferentes días que están separados por una semana. Y lo puedo ver como una tabla de datos si tengo elegido intervalo o como una gráfica si tengo elegido tendencia. Esto es para datos así en generales. Para datos que estén en un rango de fecha mayores a 1, 2 o 3 días. Si veo rangos que están dentro del día, o sea que el rango de fecha es desde una fecha de las 12 a.m. hasta la misma fecha, hasta las 11:59 p.m., a los mismos valores, como ser por ejemplo temperatura máxima del aceite hidráulico, me los presenta también por cada hora en la tabla. Si tengo elegido intervalo, me muestra la tabla de valores, y si tengo elegido tendencia, me muestra la gráfica durante el día en cada hora, con el valor que tuvo, en este caso lo que es temperatura máxima del aceite hidráulico en cada hora. Acuérdense que todo esto se puede hacer con cualquiera de estos valores que estén en subrayado. Se puede hacer eso de verlo así por día o por hora. Y finalmente ese informe se puede exportar a un archivo de valores separado por coma, CSV, o en un PDF. Y si es un CSV, tengo la opción de exportar un resumen que es para cada punto de datos. Acá dice punto de datos, se refiere a cada una de estas cosas, es un punto de datos. Y estos datos los puedo tener un solo punto de datos para todo el rango, totalizando todo el rango, tal como lo veríamos acá, en un archivo CSV, o detalles que me hace la subdivisión en subrangos de fecha. Por ejemplo, si yo elegí 7 días, si eligiera el resumen, me daría un solo punto para los 7 días. Y si elijo detalles, me daría 7 puntos, uno para cada día de la semana. Eso es lo que quiere decir detalle. Los datos se decomponen según el intervalo de tiempo seleccionado. Si elegí, por ejemplo, 3 meses, ya pasa al rango de meses, entonces directamente me va a dar 3 meses, uno para cada mes. Y eso me permite exportar esto como un archivo de valores separado por coma o a un PDF. Pasamos al creador de archivos de configuración. Lo que habíamos visto en las clases anteriores de cómo podemos cargar nosotros una máquina, cargar un implemento, un apero, cargarlo para que quede como un ítem que forma parte de toda la información que tenemos en el centro de operaciones. Cargar todo lo que es la información de ubicaciones, como cliente, granja, campo, con sus contornos, con sus líneas de guiado, etc. Y podemos cargar también los productos y los insumos. O sea, con productos nos referimos a las variedades de semilla y con insumos a los químicos para ser usado en las pulverizaciones. Todo esto
se puede empaquetar en un archivo de configuración y se puede enviar por remoto a la pantalla de una maquinaria. ¿Esto qué nos permite? Tener en todas las maquinarias de una flota, de una cierta organización, exactamente los mismos valores, todos los mismos contornos, todas las mismas informaciones de maquinaria, de implemento, todos los mismos productos, todos los mismos insumos, todas las listas de los operadores y varias otras informaciones que pueden ir como parte de este archivo de configuración. ¿Qué ganamos con eso? Evitamos el ingreso manual de datos por parte del operador. O sea, que el operador no tenga que estar cargando en la pantalla todo lo que son cliente granja campo, los insumos, las medidas de las máquinas, etcétera, porque todo esto ya viene como parte del archivo de configuración y se lo carga a la pantalla. Eso, por supuesto, resulta en un ahorro de tiempo y en una reducción de errores, porque puede darse el problema de que si un operador carga un nombre de un lote de alguna forma en una maquinaria y en otra maquinaria que está trabajando en el mismo lote en el mismo momento y el otro operador lo escribe de forma distinta, después hay que hacer un trabajo extra para unificar esos dos mapas, porque cada máquina va a generar un mapa distinto, uno en cada lote porque tenían diferente nombre. Con esto nos ahorramos ese paso de tener que andar unificando mapas y alguna posible pérdida de información. Como resultado de eso tenemos información más consistente, de la cual no tenemos que andar corrigiendo ningún error. Eso es el propósito de usar un archivo de configuración para mandarle a todas las pantallas para que todas tengan lo mismo. ¿Cómo se genera este archivo de configuración? En el menú configuración, que era el primer menú de todos que habíamos visto, está lo que se llama el creador de archivos de configuración, que nos presenta en una pantalla así paso a paso todas las etapas en las que tenemos que ingresarle datos. Datos, por ejemplo, de tierra son todos obligatorios, de equipo también son obligatorios y de productos también son obligatorios. Entonces podemos elegir uno o varios lotes, uno o varias maquinarias, uno o varios implementos, uno o varios productos, y todo eso va a pasar a formar parte de este archivo que luego se lo podemos enviar a una maquinaria. Si la maquinaria está conectada, la podemos enviar directamente, y si la maquinaria no está conectada, puede ser que quede alguna maquinaria que no tenga el módulo de telemática, se puede crear sin enviar. Esto lo crea en la sección de archivos y de ahí lo podemos descargar para pasarlo a un pendrive para llevarlo a esa pantalla. Esto es muy recomendable el uso porque, como le dije, asegura la consistencia de los datos que van a recoger las máquinas. Como dijo un cliente, que lo escuché hace poco y me pareció muy buena su observación, hoy en día ya una cosechadora ya no cosecha únicamente el producto que esté cosechando, el cultivo que esté cosechando. También está cosechando datos, y esos datos tienen que estar recopilados de la forma más prolija posible, que se lo pueda aprovechar de la forma más conveniente. Si tenemos estos errores que pueden generar el hecho de que un operador escriba un nombre de una forma y otro de otra, o que hagan mal la calibración de la balanza, o ese tipo de cosas, de errores de mapeo, o no se den cuenta de que tuvo una falla alguna parte del equipo de mapeo y el equipo está pintando todo en rojo, eso nos anula el mapeo. La idea es que le hagamos entender a todos los operadores de maquinaria que es necesario que realicen un buen mapeo, porque eso después es el punto de partida para decisiones posteriores que va a tomar el productor con respecto a ese lote. Eso puede resultar en una siembra variable o en algún tipo de manejo específico sobre algún lote que tenga algún problema que resolver. Y esto, el archivo de configuración, facilita el correcto mapeo de una operación. Seguimos con el Software Manager. El Software Manager es un programa que se puede descargar de Operation Center, que está en el menú más Administrador de Software John Deere. Acá en el menú más tenemos Administrador de Software John Deere. Si lo abrimos, nos presenta un vínculo para descargar. ¿Qué descargamos acá? Descargamos un instalador que, de acuerdo a cómo esté configurado el navegador, a lo mejor lo descarga directamente en la carpeta descargas y lo podemos ejecutar directamente del acceso directo que nos presenta el navegador, o nos vamos a la carpeta y lo ejecutamos de ahí. Se ejecuta este instalador y una vez instalado
podemos abrir este administrador de software que nos permite descargar la última versión de software para ser cargado en alguna de estas versiones de pantalla. Al apretar este botón descarga, el programa se fija en los servidores de John Deere si hay versiones más actualizadas que la que tenemos nosotros en nuestra computadora, y si hay alguna más actualizada, la descarga. Cuando recién instalamos Software Manager, que la vamos a descargar, la primera vez el programa va a descargar alrededor de 8 GB de software. O sea, va a tardar, de acuerdo a la velocidad de internet que tengamos, va a tardar un momento, a veces hasta una media hora, una cosa así. En adelante van a ser solo actualizaciones incrementales de solamente el software nuevo que esté saliendo para algunos de los dispositivos. En realidad esto descarga software para pantallas y para varios otros dispositivos que son algún tipo de unidades de control que se pueden actualizar de esta manera. Una vez que se descargó ese dato con el botón descargar, queda guardado en nuestra computadora. Esto es un programa solo para computadora, no es para celulares. Una vez descargado el software, insertamos un pendrive en algún puerto USB, lo elegimos de acá, en seleccionar unidad, y con el botón sincronización copia esas versiones de software al pendrive. Si ese pendrive nosotros lo mantenemos con sus 8 GB copiados, en el futuro nosotros podemos descargar y va a descargar menos, va a descargar algunos pocos megas, y con sincronización va a copiar solo esos pocos megas al pendrive. Y con ese pendrive se puede ir a la pantalla y actualizar el software. Las instrucciones son bastante claras en la pantalla, o sea, una vez que uno inserta el software va a aparecer un menú que una de las opciones que ofrece es actualizar software, y se sigue un paso a paso que se va mostrando en pantalla. Esto está hecho para que lo haga el usuario, lo puede hacer el usuario con mucho cuidado, teniendo en cuenta que la principal precaución que tiene que tener es que la pantalla no pierda la alimentación en ningún momento mientras se está haciendo la actualización, que puede demorar en algunos casos media hora, en otras 45 minutos. Y una vez que se terminó de actualizar el software de la pantalla, se trae de nuevo el pendrive a la computadora, se lo pone en un puerto USB, lo elegimos de acá, y con el botón carga lo que hace es cargar la información a internet de que la pantalla con el número de serie tal quedó actualizada con tal versión de software. Ese sería el proceso completo de cómo hacer una actualización de software para lo que es pantalla generación 4 y generación 5. Pasamos a ver lo que es el gestor de archivos. Operation Center usa varios tipos de archivos, como vamos a ver enseguida, y la mayoría de esos archivos pueden ser transferidos a pantallas o pueden ser recibidos desde esas pantallas. La forma de hacerlo puede ser por remoto, mediante el módulo de telemática MTG, que directamente Operation Center en varios lugares hay opciones de mandar un archivo a la pantalla de una máquina por remoto, o si no, en otros casos se puede descargar ese archivo. Normalmente se descarga como un archivo zip que hay que descomprimirlo en un pendrive y con eso irse a la pantalla a cargar lo que vea para cargar. No confundir esto de archivo con esto que es el Software Manager. El Software Manager solo carga en el pendrive lo que es software para las actualizaciones de pantalla, del sistema operativo, de las aplicaciones MS, los archivos de ayuda, etc. Esto que está acá se refiere al software que usa Operation Center para todo lo que es el registro de mapas, los archivos de configuración que vimos hace un momento, algunos informes que se exportan y quedan disponibles para sacar de ahí, que en ese caso no son para mandar a pantalla, pero son cosas que se pueden descargar de Operation Center, más algunas otras cosas que vamos a ver a continuación. La clasificación que vamos a ver del tipo de archivos que usa Operation Center en el gestor de archivos son archivos de documentación, que van a ser archivos de tipo de pantalla. Son archivos que nosotros no lo podemos leer con ningún tipo de editor que tengamos disponible en Windows, por ejemplo, que sea un Word, un Excel o algún tipo de aplicación así que vea archivos, porque son archivos que solo son interpretados por una pantalla. Y son justamente archivos que pueden ser enviados a pantalla o archivos que pueden ser recibidos de una pantalla. Yo de una pantalla puedo descargar los datos de trabajo. Si es una máquina que no está conectada, le descargo los datos de trabajo y es un tipo de archivo, son archivos de pantalla, que me lo admite Operation Center.
y lo puede importar tanto como exportar. Después, archivo de configuración, que lo vimos hace un momento, que es el archivo que tiene toda la información sobre el cliente granja campo, sobre los productos, sobre la maquinaria, línea de guiado, etc. Ese archivo también es un archivo del tipo archivo de pantalla, que solamente va a ser interpretado por una pantalla. Después, las cosechadoras de algodón exportan un tipo de archivo especial, que es un archivo de texto separado por coma, un CSV, que tiene toda la información relacionada con los módulos, con los rollos cilíndricos que genera una cosechadora de algodón. Eso se puede descargar de las pantallas, de cualquiera de estas dos pantallas. Yo lo puedo descargar e importarlo a Excel o algún otro programa que admita estos tipos de archivos CSV. Y los puedo descargar tanto de acá como si la cosechadora mandó estos archivos a internet, los puedo descargar de una sección donde directamente los descargo como archivo de texto en Operation Center, en la sección archivos. Después, los archivos de contorno y de prescripción son de un tipo especial de archivo que es un archivo geográfico que se llama archivo shape. El archivo shape lo que tiene es una combinación de formas geométricas como ser puntos, líneas o polígonos cerrados que están vinculados a una tabla con datos. El mayor uso que se les da en lo que es Operation Center es los contornos de un lote, o sea, los límites externos de un lote, externos o internos, que pueden ser exportados e importados como un archivo shape, y lo que son las prescripciones. Las prescripciones también pueden ser exportadas por el centro de operaciones y pueden ser importadas en el caso de que necesitemos enviársela a una pantalla. Esto como para tener una idea cómo se vería un archivo shape en un software externo que trabaja con archivo shape. Son software de sistema de información geográfica. Ya tengo abierto uno en vacío. Este es de los más conocidos que hay, un programa gratuito que se llama QGIS, que admite todos estos tipos de archivos y permite generar estos tipos de mapas y modificarlos. Todos estos archivos los vamos a ver en la aplicación Archivos, que está en el menú Más. Elegimos Archivos y eso nos muestra esta pantalla en la que vemos varios tipos de archivos. Fíjense que hay un archivo de configuración, hay un archivo de exportación, que si dice contornos, se trata del mismo tipo de archivo, porque estos son contornos exportados. De los mapas que habíamos visto de ejemplo, exporté los contornos de los lotes 1 a 6. Eso me generó este archivo zip que tiene los archivos shape adentro. Después yo trabajé sobre esos contornos, hice dos contornos más y generé este archivo, contornos 7 y 8, que los importé. Se importó como un archivo de configuración. Después hay archivos de prescripción, archivos de exportación de datos. O sea, yo puedo exportar datos como ser datos de mapeo, lo puedo exportar también como un archivo shape, que en ese caso va a tener puntos, los puntos que genera cada máquina cuando va en el campo, se pueden exportar como un archivo shape también. Otro archivo de configuración, otra prescripción. Todo esto se guarda en un historial y este gestor de archivo tiene una sección que se llama archivados, que es una especie de papelera de reciclaje que cada tanto tiempo, yo creo que son 3 meses, el sistema va mandando todo directamente ahí, lo pone en archivado. Entonces hay archivos que por ahí puede que yo no los vea más después de 3 meses. ¿Y dónde están? Bueno, me tengo que venir acá a la sección está archivados a buscarlos ahí y de ahí los puedo restaurar, como habrán visto que dice campo archivado, yo lo restauré y me queda así como campo archivado. Acá tengo una serie de filtros en la que puedo elegir solamente siguiendo estos criterios, como ser un rango de fecha, cliente, granja, campo o tipo de archivo, que los tipos de archivos pueden ser estos. Tipo de archivo de apero, azúcar debe ser para cosechadora de azúcar, archivo de configuración, archivo de construcción, que es de las máquinas viales, un archivo de contorno, que es un archivo shape, como esto, uno desconocido, si no lo reconoce de alguna forma, pero lo mismo se pueden subir archivos aunque no los conozca. Archivos de documentación, archivos de exportación, como esto que vemos acá, identificador de cosecha, que era el archivo de texto ese que les decía que exportan las algodoneras,
algún archivo no válido, un archivo PDF que puedo subir o exportar un PDF, una prescripción o una copia de seguridad de Apex, que era el programa anterior que usaba John Deere para todas estas cuestiones de trabajar con mapas de máquina, prescripciones, etc. Sobre estos archivos yo puedo seleccionar alguno de ellos y ejecutar alguna de estas acciones que tenemos acá, como descargarlo a la máquina. El botón asignar me permite crear una copia en una organización asociada. Por ejemplo, acá de Juan Carlos Pérez, yo si pongo asignar, me puede copiar un archivo a la cuenta CSC Sartor, por ejemplo. Para eso tengo que tener establecidos los permisos para poder asignarlo a una organización asociada. Tengo la opción de reprocesar, y con lo de reprocesar explico un poquito cómo funciona lo que es el mapeo que viene de las máquinas. Cuando llega un mapa de una máquina, te importa como un archivo que va quedando acá en archivos. Y automáticamente, si tenemos una de las opciones de configuración que habíamos visto en la primera clase, había una opción que era asignación manual, que había que tenerla desactivada. Si la tenemos desactivada, lo que hace es asignar automáticamente el archivo que entra a la organización donde está llegando. Entonces, si llega un archivo de una maquinaria que está generando un mapa, la máquina exporta el archivo, es recibido en el centro de operaciones y queda en esta parte, en esta sección de archivos, y automáticamente se procesa y genera el mapa que tiene que generar. Lo mismo con un archivo de configuración o de alguna otra índole que pueda ser procesado. En algunos casos, si estamos haciendo algunas operaciones con archivo, puede que algo nos salga mal y perdamos el mapa que estaba generado para un lote. En este caso, lo que tenemos que tener siempre, tratar de no borrar nunca, son estos archivos que tenemos acá en la sección de archivos, porque a partir de estos archivos nosotros podemos reprocesar y volver a generar los mapas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. La recomendación de no borrar nada de lo que hay acá. En la sección archivo del centro de operaciones es una especie de servicio de hosting en el que uno puede tener una cantidad ilimitada de datos. Uno puede tener varios gigas de datos acá. Entonces no tiene mucho sentido borrar datos de maquinaria de años anteriores. Siempre conviene tenerlo como un backup, como una especie de respaldo, para el caso en que por alguna situación se nos borre algún lote o nos pase algún problema, siempre podemos reprocesar el archivo y eso nos vuelve a generar toda la información. Otra opción que hay es transferir al equipo. Yo a cada uno de estos archivos puedo tildarlo, lo que tenga que mandar a una pantalla, y de acá lo puedo transferir a esa pantalla. La opción almacenar es mandarlo a esta sección archivados. O sea, yo toco 1, 2, 3, varios archivos y con el botón almacenar me los manda acá, archivado, desde donde después lo puedo recuperar si necesito. O sea, toco en archivados y voy a ver todos los archivos que se archivaron, que se pasaron a esta sección de archivado, y de ahí voy a tener el botón de restaurar. Y hay dos botones para cargar algunos archivos en general. El de cargar archivos puede ser usado para cargar archivos de mapa de máquina o de prescripciones o de algún otro tipo de configuración o algún otro tipo de archivo que sea alguno de estos tipos conocidos de archivo. Y el de límite es específicamente usado para cargar archivos shape solo para generar un límite, como vamos a ver enseguida. Veamos con detenimiento cómo se compone un archivo shape. Un archivo shape, que son estos archivos geográficos, consta de como mínimo 3 archivos. El archivo SHP, que lo vamos a ver así con archivo, por más que ustedes no vean esto que se llama la extensión, o sea, este punto SHP, a veces van a ver 3 o 4 archivos que se llaman iguales, tienen que tener el mismo nombre, y el tipo de archivo va a ser SHP, va a haber otro que se llama DBF y va a haber otro que se llama SHX. Los archivos SHX forman parte de los 3 archivos que tienen que tener un archivo shape para funcionar. Si falta alguno de los 3, el archivo shape no se puede abrir. Tiene que venir siempre de A3, de mínimo de 3. Después puede haber un archivo extra, esto es PRJ, que es para proyecciones, y un archivo CPG que no desconozco de qué se trata. Pero cuando exportamos algo del centro de operaciones, pone este archivo CPG. Estos archivos nosotros lo podemos importar en un editor externo, como ser QGIS. Si lo
arrastramos directamente así desde el explorador de Windows a QGIS, se nos genera el polígono y podemos ver los datos que están asociados a cada uno de esos polígonos. Vamos a verlo directamente acá. En la aplicación QGIS arrastro hacia algún archivo, fíjense que es un archivo SHP. Si arrastro este archivo acá, me genera un polígono. En realidad me genera dos polígonos, y estos polígonos tengan en cuenta que son georreferenciados. Caen en un lugar donde de la imagen satelital donde realmente están en el lugar que tienen que estar. O sea, tienen coordenadas en latitud y longitud. Sobre estos polígonos yo puedo ver la información, que en este caso son dos polígonos nomás, que uno es el campo 8 y otro es el campo 7. Si ustedes se acuerdan, en la aplicación de ejemplo yo tenía dibujado estos 6 lotes, que yo de acá los puedo exportar, como habíamos visto con la aplicación que se llama Campos. Yo puedo exportar estos límites como un archivo shape. Yo hice eso y lo tengo acá. Al exportármelo me crea este archivo zip, este 1 a 6, que si yo me voy dentro de ese archivo zip, tengo esta carpeta boundaries, que es límites, y ahí tengo estos archivos shape, que son de los lotes 1 a 6, que son los que estamos viendo acá. Yo puedo o importar el archivo shape este a QGIS para verlo, o puedo importar el archivo zip directamente. En cualquier caso, si yo arrastro esto a QGIS, me genera los lotes. Fíjense que acá tienen otro color los lotes del 1 al 6. Estos son los lotes del 1 al 6 y estos otros son los lotes, el 7 y el 8, que yo dibujé con posterioridad. Viendo estos lotes que exporté yo del centro de operaciones de 1 al 6, si yo veo lo que se llama la tabla de atributos, voy a ver los ítems de la base de datos que está asociada a cada uno de estos polígonos. O sea, si yo estoy en esta capa que se llama contornos 1 y 6 y veo la tabla de datos asociada, tocando uno por uno yo puedo ver de cuál se trata cada uno de los lotes. El cliente siempre va a ser Pérez, la granja va a ser 1 y el campo va a ser, este va a ser el campo 1, este es el campo 2, este es el campo 3, tal cual como vino del centro de operaciones. Cuando yo exporto esto del centro de operaciones, me genera esta tabla en la cual tengo la primera columna es el nombre del cliente, la segunda es el nombre de la granja, la tercera es el nombre del campo, la cuarta es el tipo de polígono, que es un valor interno que siempre tiene que estar en 0, y después tengo identificador de cliente, identificador de granja, identificador de campo e identificador de organización, que son números internos que utiliza Operation Center, que si quiero puedo prescindir de ellos. ¿Para qué hago esto de exportar del centro de operaciones? Para tomar estos 4 nombres de campo. Con campo me refiero a la columna, ¿no? Con el campo de datos. Esos campos de datos, si yo quiero generar un archivo que pueda importar al centro de operaciones, las columnas de datos tienen que tener exactamente estos nombres, así: client-nam, farm-name, field-name y polygon type, siendo las 3 primeras tienen que ser de tipo de texto y la última, la que dice polygon type, el tipo de dato tiene que ser de número entero. Entonces, con esa configuración de campo, yo si quiero puedo borrar el resto de las columnas y puedo generar, en base al archivo este que tenía, puedo generar uno nuevo, lo puedo guardar con otro nombre y generar contornos adicionales en una aplicación externa, como es QGIS. Entonces acá yo lo que hice fue recorté los campos que no necesitaba, dejé solo lo que son obligatorios y dibujé 2 polígonos más, ¿sí? Este es un polígono de arriba y este es otro que tiene rodea una isleta así, pero esta parte así como una C es un solo polígono. Esto que está generado en QGIS, que lo podemos ver acá, que son estos de acá, yo lo dibujé en QGIS y lo puedo exportar como un archivo shape para importarlo al centro de operaciones. De esta manera yo puedo poner en QGIS algún otro tipo de imagen satelital que esté más actualizada que la que tengo de Google y en base a eso dibujar estos contornos. Y a ese resultado lo puedo importar al centro de operaciones. QGIS tiene además otra serie de herramientas de dibujo que son mucho más avanzadas, mucho más versátiles que las que tenemos en centro de operaciones,
por eso es más rápido dibujar todos los contornos acá en QGIS. Y una vez que tenemos todo dibujado, lo que tenemos que hacer es acomodar el tema de los nombres, poner en Client Name, poner el nombre del cliente, en Farm Name, poner el nombre de la granja, y en Field Name, poner el nombre del campo para cada campo que tengamos. Y Polygon Tip siempre va a ser 0. A esto lo exportamos como un archivo shape, y con la opción que vemos hace un rato de cargar límite, con el botón este carga límite, nos aparece un lugar en la pantalla donde podemos arrastrar los archivos hasta ahí. Entonces, desde un explorador de Windows podemos arrastrar tanto el shape, así, fíjense que yo en este caso hice los contornos 7 y 8, generé este archivo en QGIS que tienen estos datos, y puedo arrastrar el archivo este SHP, o puedo arrastrar directamente el archivo zip que contiene todo esto. Entonces, directamente eso lo arrastro acá, y eso me genera en la sección archivos de Operation Center un archivo zip que se carga, y una vez procesado me genera los contornos. Una vez que dice así procesamiento de campo finalizado, eso me genera los nuevos lotes acá. Vamos a verlo. Hasta ahora tengo los lotes 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a la sección archivos. Al archivo zip lo puedo arrastrar acá directamente, o si no con el... Fíjense que en la otra versión no sé por qué tenía así uno de cargar límites, que en esta no la tengo. Bueno, lo mismo es con cargar archivo, funciona lo mismo, porque interpreta de qué se trata cada archivo. Entonces, ese archivo zip lo cargo como un archivo chiquitito. Fíjense que dice procesamiento de archivo iniciado. Apenas se cargó el archivo, empieza a hacer el procesamiento y genera lo que tiene que generar según lo que encuentre en el archivo. A veces hay archivos que están inusables, y va a dar un archivo como que no se reconoció, o alguna de estas opciones que dice acá que son desconocidas o no válidos. Pero en este caso lo reconoció como que es un archivo de configuración por tener dos contornos, digamos, de cliente granja campo. Entonces, si me voy al mapa y actualizo, me genera los dos lotes nuevos, el 7 y el 8, que es este entero, que si ven tiene el nombre que yo le había puesto en QGIS, que es solamente 7 y solamente 8. A eso acá le puedo cambiar el nombre, pero eso lo tengo que hacer en la opción esta que es terreno, que es lo mismo que configuración campos. Entonces me voy a terreno, le ponemos campo 7 a este, campo 8 a este. Bien, de esta manera uno puede generar los límites de lote en una aplicación externa, o inclusive traerlo de alguna otra aplicación que genere los límites, como ser el sistema CIA de PLA, o el sistema Cropways, o el sistema FieldView, o Xarvio, o alguna de las plataformas de agricultura digital que se pueden asociar al centro de operaciones, que directamente algunas suelen tener comunicación directa sin tener que andar pasando por un archivo externo. Pero bueno, en caso de que una aplicación de agricultura digital pueda generar los archivos de contorno, como ser el SMS de AgleLeader o el AFS de CNH, esos archivos se pueden importar luego a lo que es Operation Center de la manera que acabamos de ver recién. Vamos a ver por último lo que es el Data Manager. Acuérdense que al principio vimos uno que se llama Software Manager. Software Manager servía para generar un pendrive con software para actualizar antenas y pantallas. Esta es otra aplicación que se puede descargar desde Operation Center, también como un ejecutable que lo descargo, y al ejecutarlo en la carpeta donde lo haya descargado, se me abre un archivo instalador que me permite tener lo que se llama el John Deere Data Manager, que se usa para importar a Operation Center los datos que vienen de las pantallas de tractores, cosechadoras, pulverizadores, etc. Una vez que nosotros instalamos el Data Manager, si no estuviéramos con sesión iniciada en algún navegador,
nos aparecería esta pantalla que dice: hola, John Deere lleva sus datos a donde vaya. Abrir una sesión de John Deere Operation Center, y eso nos abre en un navegador la pantalla de inicio de sesión, en la que tenemos que poner el nombre de usuario y la contraseña. Si ya tenemos sesión iniciada en un navegador, nos abre directamente la pantalla del Data Manager tomando esa sesión iniciada. Y esto nos permite, según una interfaz bastante sencilla, nos permite cargar los datos que nosotros tengamos de algún pendrive. ¿Y cómo tenemos que hacer para eso? Primero, seleccionar dónde está el pendrive. O sea, bajando este desplegable va a haber una opción que nos va a dar primero todas las ubicaciones. Si es que encuentro un pendrive, lo va a poner en la unidad E, la unidad F, D, E, F, cualquier unidad de la máquina en la que esté reconocido el pendrive. O si no, va a haber una opción de examinar, en la cual podemos ir a ver dónde está el pendrive. Tocamos sobre el pendrive, le damos seleccionar carpeta, y eso nos carga la lista de archivos que encuentre en el pendrive. A continuación, seleccionamos la organización, que puede ser nuestra propia organización o alguna organización asociada. En este ejemplo, yo acá tengo, según el esquema que teníamos nosotros, del usuario Juan Carlos Pérez, que está como personal de la organización CSS Sartor, que a su vez esta organización tiene asociada lo que es R3 Dataset Training Marketing. Si bien en esta yo no podría cargar datos porque no tengo permiso, pero sí puedo cargarlo a la cuenta de Juan Carlos Pérez o a la cuenta de CSS Sartor. Y una vez teniendo elegido en la fuente de datos, que es el pendrive, y la organización, selecciono los archivos. Para eso tengo que tildar los archivos que yo quiera subir, que puede ser 1, 2, 3, a veces acá puede haber cientos de archivos. Lo más práctico es tocar este botón de arriba que me los selecciona todos, y habiendo seleccionado los archivos que quiero subir, aprieto el botón cargar y eso me inicia la carga. Y eso va a generar dentro de lo que es la aplicación esta archivos, files, va a empezar a cargar todos los archivos que vengan de este programa, y va a decir John Deere Data Manager y un código que puede ser la fecha o alguna otra cosa. Entonces, todos esos archivos, a medida que se van cargando, se van procesando y van generando los mapas. A veces puede ser inmediato, a veces puede demorar un poco, pero se terminan cargando todos los archivos, y acá vamos a tener abajo una barra de progreso de cuánto va cargando. Los tamaños estándar, que son más o menos lo que suele venir en un pendrive según los tipos de pantalla que tenemos, andan alrededor de entre los 100 megas y 1 giga y medio, de acuerdo al tipo de pantalla y a la cantidad de campañas que tenga mapeada una pantalla. En las pantallas generación 3, 2630, como máximo siempre va a haber 600 o 700 megas. O sea, entre 100 y 600 y 700 megas. Y en una pantalla generación 4 puede haber entre 100 megas y unos 2 gigas o 3 gigas, o a veces más inclusive. Esto comprime bastante, no es que va a subir 2 gigas, sino que lo comprime bastante según un algoritmo interno que tiene, que termina subiendo mucho menos capacidad de archivo. O sea, un archivo mucho más chico termina subiendo con la información mínima que necesita. O sea, todo lo demás de información que está en el pendrive sirve para otra cosa. Pero la información de mapas es algo bastante comprimido, que lo sube bastante rápido. Y una vez que lo subió, eso procesa el archivo y va generando los mapas, descargándolo cada uno en su lote. Esto es todo por esta quinta reunión de lo que es asesores conectados. En la reunión que viene vamos a ver la versión móvil de Operation Center, que es la aplicación Operation Center Mobile. Los espero en el encuentro que viene.